Bueno, bienvenidos una vez más a mi profesor de matemáticas. Quiero compartir este ejercicio con ustedes. Dice, una cerca de h pies de altura se encuentra en forma paralela a un edificio alto y a una distancia de pies del mismo según la figura. Encuentre la longitud de la escalera más corta que llegue desde el suelo hasta la pared del edificio pasando por encima de la cerca. Bien, sin más, vamos a pasar a la solución del ejercicio. Lo primero que vamos a hacer entonces es revisar nuevamente el enunciado. Entonces dicen que hay una cerca de una altura h, tal como se muestra en la figura, y que está ubicada a una distancia d de la base del edificio. Entonces, lo que nos piden entonces calcular es cuál sería la longitud mínima de una escalera que me lleve desde el piso hasta la pared del edificio pasando justo por encima de la cerca. Entonces, lo que vamos a aplicar allí es un concepto bastante importante, y es lo que tiene que ver con derivadas. Esto es una aplicación de la derivada y lo que vamos a hallar es el valor mínimo de la escalera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer allí? Lo primero que vamos a hacer entonces es decir que la distancia desde el suelo hasta la parte superior del edificio la llamamos L, la longitud de la escalera, y que la distancia que hay desde el pie de la escalera hasta el pie de la cerca lo vamos a llamar X, una distancia X que no conocemos. ¿Cómo hacemos entonces para encontrar una función y luego poderla minimizar? Entonces lo que sí podemos hacer es que vamos a encontrar una función, solo conocemos h y conocemos d, pero podemos relacionar todo eso con las funciones trigonométricas básicas para un triángulo rectángulo. Entonces lo que hacemos es decir que coseno de alfa va a ser igual a x más d sobre l, a la suma de la distancia x más la distancia d sobre l, pero que a su vez x, que no la conocemos, la podemos expresar en función de la tangente. Entonces podemos decir que x va a ser igual a h sobre la tangente de alfa. ¿Esto por qué? Porque recordemos que tangente de alfa es igual a cateto opuesto, que es h, sobre cateto adyacente, que es x. Entonces x va a ser igual a h sobre tangente de alfa. Bien, entonces reemplazando eso en la función coseno, que tendríamos coseno de alfa va a ser igual a x, que es h sobre tangente de alfa más d, y todo eso sobre la longitud total de la escalera. Entonces allí lo que podemos hacer es decir que L coseno de alfa va a ser igual a h sobre tangente de alfa más la distancia d, que la conocemos. Y luego decir que L, despejamos L, que es lo que queremos hallar, es igual a h sobre tangente de alfa sobre coseno de alfa más d sobre coseno de alfa. Luego L nos va a quedar como h sobre seno de alfa más d sobre coseno de alfa. Como ven, ya tenemos entonces allí expresada la longitud de la escalera en función de h, que lo conocemos, en función de d, que lo conocemos, y en función de un ángulo alfa, que obviamente también conocemos por la relación de distancias y de las funciones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Bien, entonces ahora lo que hacemos es hallar la derivada de esa función para minimizarla, es decir, hacerla igual a cero, y allí encontraremos el valor mínimo de la escalera. Muy bien, entonces vamos a hallar la derivada de L con respecto a alfa, al ángulo alfa. Entonces decimos que dl con respecto a alfa va a ser igual. Entonces tenemos dos derivadas de dos cocientes. Entonces decimos que la derivada de un cociente es la función de abajo, seno de alfa, por la derivada del numerador, que es 0, menos la función de arriba o del el numerador por la derivada de abajo, que es coseno de alfa. La derivada del seno es el coseno, sobre la función de abajo o del denominador al cuadrado, entonces seno cuadrado de alfa, más el mismo proceso para el cociente d sobre coseno de alfa. Entonces nos quedaría la derivada del coseno, que es menos el seno, por la derivada de d, que es una constante, que es 0, menos la derivada del coseno, que es menos el seno, por d, sobre la función coseno al cuadrado. Eso aplicando la regla para derivar un cociente. Haciendo toda esa operación, simplificando todo eso, nos queda que la derivada de L con respecto a alfa va a ser igual. Seno de alfa por 0 da 0, y me queda menos h coseno de alfa sobre seno al cuadrado de alfa. Y lo más seno de alfa por 0 da 0, menos por menos da más, y queda más de seno de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. Continuando con la simplificación, entonces tendríamos
el mínimo común denominador sería seno cuadrado de alfa por coseno cuadrado de alfa. Entonces me quedaría, sería menos h coseno al cubo de alfa más d por seno al cubo de alfa. Ya con esa función derivada en su totalidad, entonces decimos que para minimizar la función hacemos de L con respecto a alfa igual a 0. Y para que esa función sea 0, una de las condiciones es que menos h coseno al cubo de alfa menos d, más d, perdón, seno al cubo de alfa sea igual a 0. Entonces decimos que h coseno al cubo de alfa va a ser igual a d seno al cubo de alfa. De ahí tenemos que tangente al cubo de alfa, que es seno sobre coseno, va a ser igual a h sobre la distancia d. Muy bien. Ahora bien, vamos a definir qué es tangente de alfa. Tangente de alfa va a ser igual a la raíz cúbica de h sobre d. O en otras palabras, eso va a ser igual a h a la 3 medios sobre d a la 3 medios. Con base en eso, vamos a definir, y esto a su vez es igual a la raíz cúbica de h sobre la raíz cúbica de d. O lo que es igual a h a la 1/3 sobre d a la 1/3. Bien, con base en eso entonces ya podemos definir las funciones trigonométricas seno y coseno. ¿Cómo las definimos? Entonces decimos que alfa, y que si tangente de alfa es h a la 1/3 y d a la 1/3, entonces cateto opuesto h a la 1/3 y cateto adyacente d a la 1/3. Entonces eso va a ser a la raíz cuadrada del cuadrado de esas dos cantidades. Va a ser igual, la hipotenusa entonces va a ser igual a la suma de los cuadrados de esas dos cantidades, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de h a la 2/3 más d a la 2/3. Y ahí ya podemos definir las funciones seno y coseno. El seno de alfa de la función ya minimizada va a ser igual a la raíz cúbica de h sobre, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de h a la 2/3 más d a la 2/3. Y el coseno de alfa va a ser igual a la raíz cúbica de d o d a la 1/3 sobre la raíz cuadrada de h a la 2/3 más d a la 2/3. Y ahora, ¿para qué nos sirve eso? Fácil, para relacionar la longitud L de la escalera, que era o habíamos definido como h sobre seno de alfa más d sobre coseno de alfa. Entonces eso nos queda que L va a ser igual a h que multiplica a 1 sobre seno de alfa, es decir, a la raíz cuadrada de h a la 2/3 más d a la 2/3 sobre h a la 1/3 más d que multiplica a la raíz cuadrada de h a la 2/3 más d a la 2/3 sobre d a la 1/3. ¿Qué tenemos ahora entonces? L va a ser igual a h a la 3/3 por h a la menos 1/3 me da h a la 2/3, que multiplica a raíz cuadrada de h a la 2/3 más d a la 2/3 más d a la 2/3 también, para simplificar con el d a la 1/3, por la raíz cuadrada de h a la 2/3 más d a la 2/3. Continuando con la simplificación, tendremos que L va a ser igual factor común raíz cuadrada de h a la 2/3 más d a la 2/3, que multiplica a h a la 2/3 más d a la 2/3. El producto de esas dos funciones, ¿qué nos da? Nos va a dar que L, o la longitud de la escalera, va a ser igual a h a la 2/3 más d a la 2/3 elevado a la 3 medios. Y esa es la respuesta que estamos buscando, la longitud mínima de la escalera. Como ven, es fácil, muy fácil. Realmente aquí lo complicado, lo difícil, si le podemos llamar a eso difícil, es la parte algebraica, el manejo de exponentes, raíces, radicales, etcétera. Quise hacer este ejercicio para practicar un poco esa parte y ver que esto no es cosa del otro mundo. Espero que les haya quedado claro, revísenlo cuantas veces sea necesario. Esta es una parte muy importante de las derivadas, sus aplicaciones, hay infinidad de aplicaciones a la física, a la química, a la economía, a diversas áreas de la ingeniería y las finanzas. Así es que es un tema bastante importante para la vida profesional de cada uno de ustedes cuando se enfrenten a este tipo de situaciones. Me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan apoyando este proyecto y espero verlos pronto por aquí. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordematemáticas.com. Hasta pronto.